Hola, ¿cómo están? Hoy he leído un largo reportaje en la revista británica The Economist sobre los migrantes venezolanos y he quedado muy impresionado porque los migrantes venezolanos, es de suponer, ahora en tiempos de Trump, ya no vendrán más a los Estados Unidos. No son tontos, saben que no van a poder entrar, saben que incluso si entran sin permiso, los van a deportar. Pero se quedarán en Venezuela los que no soportan vivir sojuzgados, ahogados, humillados por una dictadura comunista. Y yo creo que no. Yo creo que seguirán marchándose al exilio, porque el deseo de ser libre es inherente, es consustancial al ser humano. Yo creo, por tanto, que los venezolanos seguirán dejando su país. Se calcula que más o menos 8 millones han dejado Venezuela soñando con ser libres, soñando con vivir mejor. ¿A dónde se irán ahora? No vendrán a Estados Unidos. Creo que ni siquiera irán a México, porque es que Panamá ya no los va a dejar pasar. Panamá no los va a dejar pasar. Y México quizá tampoco. Entonces la travesía al norte se ha vuelto peligrosa, incierta y hasta inviable. Tendrán que irse, presumo, a Colombia. Colombia tiene una larguísima frontera con Venezuela, una frontera de más de 2.200 kilómetros. Quiero decir, seguirán yéndose a Colombia. ¿Saben ustedes cuántos venezolanos hay en Colombia? Es muy impresionante y es muy admirable desde el punto de vista de la generosidad colombiana. Me saco el sombrero, joder. Hay 2.8 millones de venezolanos en Colombia. 2.8 millones. 1 de cada 20 ciudadanos en Colombia es de origen venezolano. 1 de cada 20. Y Colombia no los ha apresado ni los ha deportado. Colombia los ha recibido generosamente. Los gobiernos precedentes a Petro, el gobierno de Iván Duque en particular, han sido compasivos, solidarios con los refugiados venezolanos que huyen de una dictadura comunista. Gracias a eso, esos gobiernos precedentes a Petro les han permitido a los venezolanos en Colombia regularizar su situación, de tal manera que consiguen un primer permiso de residencia y de trabajo temporal, pero se sitúan ya en el sendero, en el camino a una eventual residencia permanente y a una eventual ciudadanía colombiana. Esto es fantástico. Es lo contrario de lo que está haciendo Trump. En lugar de perseguirlos, atraparlos, encadenarlos y deportarlos, Colombia los recibe, los registra, confía de buena fe en ellos, en que vienen a trabajar honradamente. Y gracias a eso, del número de 2.8 millones de venezolanos refugiados en Colombia, más de 2 millones de venezolanos ya tienen una situación en regla. Están legalmente en Colombia. Pueden trabajar sin sobresaltos, sin sentirse perseguidos. Más de 2 millones. Y 350.000, añade The Economist, están también ya en el proceso de regularizar su situación. Quiero decir, si el país anfitrión ofrece papeles de buena fe, los migrantes venezolanos se registran, ponen en la fila y regularizan su situación legal. Colombia es el mejor ejemplo. No solo eso, sino que contribuyen a la economía. El Fondo Monetario Internacional, en un estudio desde el año 2017 hasta el año pasado, 7, 8 años, llega a la conclusión
de que los migrantes venezolanos han ayudado a que crezca la economía colombiana. Han ayudado, han contribuido al crecimiento de la economía colombiana en más o menos 0.2% cada año. En Panamá, dice el Fondo Monetario, 0.1% cada año en la contribución de los inmigrantes venezolanos. Entonces, al país anfitrión que los recibe, que los acoge, que le facilita los papeles, le conviene la llegada de los venezolanos. Me pregunto entonces, si Colombia puede recibir a casi 3 millones de venezolanos, ¿cómo es posible que Estados Unidos, un país infinitamente más grande y más poblado que Colombia? Bueno, no infinitamente, el adverbio es exagerado. Un país más grande y más poblado que Colombia, porque tiene un fin, se puede medir la diferencia. ¿Cómo es posible que Estados Unidos no pueda recibir a 500.000 de venezolanos? 500.000. ¿Saben cuántos venezolanos hay en todo Estados Unidos? 500.000, 600.000, no más. En Colombia son casi 3 millones. Es decir, hay 5 veces más venezolanos en Colombia que en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que es un país que tiene 330, 340 millones de habitantes, no pueda absorber una inmigración venezolana de 600.000? ¿Cómo es posible que Colombia pueda y Estados Unidos no? ¿Cómo es posible que en Colombia los migrantes venezolanos contribuyan a la economía, al bienestar del país, y en Estados Unidos se los demonice, se los describa a todos como criminales del Tren de Aragua y se los pretenda deportar violentamente, ¿no? Eso, en mi opinión, deja una lección, deja una enseñanza. El caso colombiano respecto de los migrantes venezolanos es muy impresionante. Por eso creo que los migrantes venezolanos van a irse entonces en adelante a Colombia. Y quizá después a Ecuador y quizá después a Perú, ¿no? Solo en Perú hay casi 2 millones. Solo en Perú hay 1.8 millones de venezolanos. ¿Cómo es posible que Perú, que es un país pobre, pueda acoger a 1.8 millones de venezolanos y Estados Unidos no pueda acoger a la tercera parte, a 600.000 venezolanos? ¿Cómo es posible? En el Perú no los persiguen a todos los venezolanos, perseguirán a los criminales, que son una ínfima minoría y que por supuesto merecen ir a la cárcel, pero los que llegan a trabajar de buena fe, los que trabajan dura, honradamente, son bienvenidos. Lo mismo en Chile, en Argentina, en Uruguay. Entonces, es muy impresionante cuando uno mira que en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos y que en Perú hay casi 2 millones de venezolanos. Y uno compara eso con los venezolanos que hay en España y en Estados Unidos, que son países ricos. No son tantos. En España son 400, ¿cuántos son? 70.000, 480.000. O sea, 500.000. Y en Estados Unidos son 600.000. O sea, hay mucho menos venezolanos en Estados Unidos y en España que en Colombia y Perú. Y en cambio en Estados Unidos, no en España. España ha sido un país sumamente acogedor y aplaudo eso con los venezolanos. Sumamente acogedor. Como corresponde. ¿Por qué como corresponde? Porque hay que tener compasión, ¿no creen ustedes? Hay que entender que son individuos que huyen de una dictadura comunista. Cuando una persona, una pareja, una familia con niños escapa de una dictadura comunista porque no tienen libertad, porque no tienen trabajo, porque no tienen futuro, porque los niños no pueden comer 3 veces al día, entonces hay que ser solidarios con ellos, hay que ofrecerles un mejor destino. ¿Por qué Colombia, Perú pueden y Estados Unidos no puede? ¿Por qué? Dicho eso, me ha impresionado mucho que, después de las amenazas de Trump y de Marco Rubio, el presidente panameño Mulino haya hecho algunas concesiones que probablemente yo en sus zapatos también hubiera hecho. ¿Cuáles son esas concesiones? Que Panamá va a recibir vuelos deportados, vuelos con deportados, quiero decir.
Pero en esos vuelos con deportados no van a llegar panameños, porque los panameños, lo mismo que los costarricenses, viven bien y no se van de su país, ¿no es cierto? Se quedan. Entonces no hay muchos panameños por deportar de Estados Unidos, porque no hay muchos panameños en situación irregular en Estados Unidos. Ya digo, se quedan en su país, que es un gran país, Panamá, maravilloso. Pero Panamá está recibiendo, o ya recibió el primero y van a llegar más, aviones militares de Estados Unidos. El primero despegó desde California, con aproximadamente 119 deportados, ninguno de los cuales era panameño. Panamá está recibiendo deportados de otros países. ¿De qué países? Se preguntarán ustedes. Principalmente de China, y también de Afganistán, y también de Pakistán. Entonces se ve que Marco Rubio lo ha asustado al presidente panameño, le ha dicho: te vamos a quitar el canal. No, no me lo quiten, no me lo quiten, no es verdad que los chinos están operando el canal. Bueno, entonces, como un gesto de buena voluntad, tienes que aceptar nuestros deportados chinos. Entonces los deportados chinos, Estados Unidos, en lugar de mandarlos de regreso hasta la China, que en aviones C-17, que cuestan más o menos $30,000 la hora en combustible, costaría una fortuna, millones de dólares, Estados Unidos los deposita, pobres chinos, a los chinos indocumentados, a los chinos deportados en Panamá, y desde ahí ya será cosa de mulino, de ver cómo los regresa a su país de origen. Eso me ha impresionado. También me ha impresionado leer que Trump va a imponer aranceles a la Argentina de Milei. Así le agradece Trump a Milei tantas coqueterías, tantas sonrisas, tantas efusiones de afecto y vivas la libertad, carajo. A la hora que Trump impone aranceles, no cree en nadie y no tiene amigos y no tiene aliados. Entonces este arancel de 25% a todo el acero y el aluminio también aparentemente va a afectar a la economía argentina. Y lo lamento y lo deploro, porque yo soy un enemigo de los aranceles, soy un enemigo de las barreras proteccionistas y siempre he creído que el libre comercio conviene a todos y trae prosperidad al mundo. Pero Trump no tiene esa visión. Trump quiere que Estados Unidos progrese y que a los demás países les vaya fatal. Por último, el más peligroso matón de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, ha revelado que hay un señor llamado Matthew Van Dyke, yo no lo tenía en el radar, que dirige una operación, una fundación llamada Sons of Liberty, Hijos de la Libertad, que está tratando de derrocar a la dictadura venezolana. El señor Van Dyke efectivamente ha dicho que él y su organización trabajan duramente para derrocar a todas las dictaduras del mundo, incluyendo a la venezolana, y Dios lo bendiga. Cabello ha acusado a Van Dyke de haber tramado o complotado en enero pasado, unos días antes de la juramentación fraudulenta de Maduro, el secuestro de Michael Moreno, que en su día fue el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, un hombre servil a la dictadura. El plan aparentemente, según Cabello, era secuestrar a Moreno, a quien le habían infiltrado 2 guardaespaldas, llevarlo a no sé dónde, donde habría un helicóptero esperando, y llevárselo de Venezuela y traerlo aquí a Estados Unidos, y someterlo a la justicia. Cabello ha dicho que los que secuestrasen a Moreno y lo trajesen aquí cobrarían $300,000. Yo no sé si creerle, ¿no? Tiendo a no creer nada de lo que dice ese repugnante sujeto. Pero en todo caso les cuento que hay un señor llamado Matthew Van Dyke que quiere derrocar a la dictadura venezolana, y eso, en estos tiempos de tantas malas noticias, es, aunque sea un poquito, ¿no? Pero un poquito alentador, que haya gente como Van Dyke o como Eric Prince. Por último, y aquí termino, pasado mañana sábado 15 de febrero y al día siguiente domingo 16 de febrero, mi querido amigo Alejandro Cardona, fundador y creador del seminario Creando Riqueza,
va a dictar su seminario desde Miami, pero por internet, por vía digital, a cualquier lugar del mundo. El seminario se llama Creando Riqueza y enseña, Alejandro lo hace de una manera formidable, a invertir en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, a abrir una cuenta, a saber detectar las señales, a saber leer los movimientos de la bolsa, a predecir o anticipar en base a las señales, a las banderas que uno va leyendo, qué va a ocurrir, cómo se va a mover, si va a ir para arriba, si va a ir para abajo. Y bueno, Alejandro les va a enseñar a invertir y a ganar dinero en la bolsa. Lleva muchos años haciéndolo y hay mucha gente que se ha beneficiado grandemente de su método. Es solo cuestión de entrar a seminariocreandoriqueza.com y reservar un cupo y darle una oportunidad. Y yo creo que hay mucha gente que ha ganado dinero con Alejandro. Cuando viajo, alguna gente se me acerca y me lo dice y me agradece. Y creo que es una oportunidad para, en apenas un fin de semana, abrir una ventanita en sus vidas a la posibilidad de ganar dinero en la Bolsa de Nueva York desde la tranquilidad y la comodidad de su casa en cualquier lugar del mundo. Seminario Creando Riqueza, sábado 15, domingo 16 de febrero, comienza como a las 9 de la mañana y Alejandro es verdaderamente un campeón. A ganar mucho dinero entonces con Alejandro Cardona y su seminario. Mucha suerte, seguimos.